¿Qué tal? En esta ocasión, el mensaje que quiero darles es que la gestualidad es una parte esencial del lenguaje, de la manera en la que pensamos, de la cultura, de la educación, de la psicología, por tanto, también de la manera que socializamos. Y pues esto tal vez alguien lo escucha y dice, claro, ¿no? O sea, las manos, lo que hacemos con la cara, las inflexiones de nuestra voz, nuestra postura comunica. ¿Por qué hay que aclarar que es importante? La cuestión es que durante mucho tiempo la gestualidad no valió para nada en el campo de la ciencia, no valió para nada en el campo en particular de las ciencias sociales y las ciencias humanas. ¿Por qué? Acuérdense que tenemos nosotros maneras de entender las cosas, metáforas e imágenes que utilizamos y que imponemos sobre los fenómenos y las experiencias del mundo para representarlas mejor. Así, pues pensamos en el sistema solar como si fuera una serie de órbitas en torno a un centro, aunque sabemos que no todos los planetas son iguales y que las órbitas no son idénticas tampoco. Entonces simplificamos en una imagen. Pues es lo mismo que hemos hecho con el lenguaje, a través de la lengua escrita principalmente. Entendemos al lenguaje como una cadena de palabras, palabras que tienen individualidad, que están bien definidas, que yo puedo decir, mira, ahí hay una palabra. Y tampoco es tan sencillo. Entonces, si tenemos en mente esa cadena lineal de palabras, por lo tanto, ¿dónde van las manos, la postura, la mirada, las inflexiones de la voz? Cuando yo digo manzana, pues escribo la palabra manzana, pero puedo decir manzana. ¿Quieres manzana? Cómete tu manzana. ¿Me compras unas manzanas? Y todas esas inflexiones, distintas velocidades, hasta juegos de palabras que puedo hacer. Ándale, cómete ya tu manzanaza. Ándale, tráeme una manzanita. Pásame esa manza. Y un montón de cosas que puedo hacer para pedir que me pasen una manzana sin decir la palabra manzana, como señalar, como mirar a la manzana, como decir, ya sabes cuál es mi fruta favorita y referirme a ella de todas formas, la fruta del pecado, por ejemplo. Entonces, ¿dónde quedan esas cosas? No quedan. La respuesta es no quedan. Durante mucho tiempo, con la utilidad que sí tiene y, digamos, el crecimiento y la emoción en torno a esta manera de ver el lenguaje como una estructura, o como ahora como un programa de computadora, ¿no? Extendiendo la metáfora de la lengua escrita a la lengua escrita algorítmica, es decir, que las cosas deben de ser instructivos, ¿no? El estudio científico, según esta teoría y estas teorías en torno a estas metáforas, dicen, bueno, el estudio del lenguaje y de las cosas debe ser el averiguar los instructivos que las hacen funcionar, sus partes y sus reglas. Detrás de estas metáforas es que se hundió el barco de la gestualidad. Y durante mucho tiempo, en un largo periodo, no hubo mención de gestos ni en los estudios de psicología, ni en los estudios sobre el lenguaje, ni en los estudios educativos, en donde son particularmente importantes. Por supuesto que lo son también en la interacción social en general, en la formación de cultura, en la formación de nuestro pensamiento. Increíblemente son tan importantes. Y sin embargo, les hemos dado un espacio tan pequeño y tan escaso, hasta que, a partir más o menos de los años 70, con el trabajo fundacional de Adam Kendon, que había rescatado ya otros esfuerzos, pues los estudios de gestualidad empezaron a crecer y han crecido muchísimo hasta el punto de que hay una revista sobre gestualidad, la revista Gesture, y hay un congreso internacional sobre gestualidad. Y los estudios gestuales están en todas partes, así es que los invito a conocer este tema y tal vez a interesarse en conectar el tema que ustedes hagan, sus intereses, sus gustos, su propia profesión, a un tema que seguramente tiene que ver porque la comunicación está en todas partes y los gestos comunican de una manera muy especial. ¿Pero a qué me refiero por gestualidad? ¿Estoy hablando nada más de las manos y de la cara? No. La gestualidad no es la forma en la que expresamos ciertas cosas. Es una manera de expresar ciertas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si yo les dijera que la gestualidad es lo que yo hago con mis manos y con mi cara, entonces estaría dejando fuera la gestualidad de la voz. Cuando hacemos ¡híjole!
¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Necesitamos una definición más amplia de gestualidad. ¿Cuál puede ser? La que yo propongo y la que han propuesto también autores como David McNeill. Es un modo de significar. Mientras que las palabras tienen una relación arbitraria con su significado, y esto simplificando mucho el modelo, acuérdense, estamos utilizando una metáfora. El lenguaje realmente no es así, como México no es realmente como el mapa de México. Pero bueno, las palabras, retomando, tienen una relación arbitraria con su significado. Casa, C-A-S-A, los sonidos que yo pronuncio para mencionar esa palabra y darle a mi interlocutor una idea de a qué me estoy refiriendo, pues no tiene nada que ver con una casa, ¿o sí? Una casa, ¿no? Y ahí justo aquí estoy haciendo un gesto que sí tiene más que ver con una casa, que está representando, digamos, el techo. ¿Cómo se diferencia esta manera de significar de la de los gestos? Pues ya lo mostré. Los gestos, a diferencia de las palabras, generalmente tienen una relación con su significado, son analógicos, no están codificados, no son arbitrarios, son icónicos. Todas estas son palabras que están refiriendo a lo mismo. La gestualidad es una manera de significar que no es estructurada y componencial como el lenguaje, es decir, no tiene distintas partecitas, cada una funcionando de maneras más o menos predecibles, sino es una manera más libre, es una manera más orgánica, más emergente de significar, que por supuesto que tiene convenciones, ya lo mencionaré. Pero basta que les dé un ejemplo. Este gesto, el gesto de ok, de está bien, no lo puedo hacer así, no lo puedo hacer así, ni siquiera lo puedo hacer así, es así. No es así. Si tiene tantos detalles en torno a su buena formación, se le llama condiciones de buena formación, pues se parece mucho a una palabra, ¿no? Que eso es lo que define a las palabras que nos tomamos en serio, las que tienen, digamos, estatus léxico, porque son fijas, porque funcionan de manera predecible, porque su forma es relativamente estable. Pues la del gesto también. De ahí que yo proponga distinguir claramente entre convención y codificación. Es decir, todo es convencional en el lenguaje para poder funcionar, pero no todo está codificado. La codificación es una relación arbitraria entre la forma y el significado que me permite, no sé, por ejemplo, decir guión y referirme a una serie de cosas, a una representación escrita de una obra teatral, de una película, de un discurso, mientras que el gesto es más limitado porque al mismo tiempo que tiene posibilidades de significar muchas cosas, ¿no? Como si yo dijera, para querer decir papel, ¿dónde está tu papel? O también puedo querer decir, compruébamelo. O también puedo estar nada más llevando el ritmo de algo que alguien está diciendo. Es decir, aparentemente sus posibilidades son muchas, pero requiere de contexto, requiere de la integración de todo el mensaje, mientras que las palabras están bastante mejor definidas en cuanto a qué están codificando. Esta es la diferencia entre representar convencionalmente y codificar. Entonces, en resumen, aquello a lo que le estoy llamando gestualidad son a todas las expresiones del lenguaje, sean visogestuales, sean con las manos, con la cara, con la voz, o hasta con recursos que no son del cuerpo, ¿no? Señalar con un lápiz, señalar con una regla, por ejemplo. Son todos esos recursos cuando están al servicio de una manera de significar que no es arbitraria, que no está codificada y que se dice global, es decir, cuyo significado solo se entiende bien una vez que está en un contexto. Mientras que las palabras supuestamente, aunque no es estrictamente cierto, significan en aislamiento. Manzana, sé lo que significa, aunque no esté en un enunciado, mientras que un gesto como solo sé lo que significa cuando lo meto en contexto. Y claro, una vez que imagino un contexto, puedo pensar que quiere decir súbele al volumen, sube la voz, sube esa caja un poco más, etc. Todo referido a un movimiento de magnificación física o de magnitudes sonoras, por ejemplo. ¿Todos los gestos hacen lo mismo? Para nada.
Es difícil meter a la gestualidad en categorías. Si con las palabras en algunas lenguas es difícil, entonces los gestos que no están codificados, que no son arbitrarios, que dependen menos de una estructura, pues todavía más difícil de meterlos en cajitas. Pero para empezar a entender más o menos cómo se dividen las funciones y las formas semióticas, es decir, las formas de los símbolos. Recuerden que la semiótica es la ciencia de los símbolos. Estas formas distintas de significar con respecto a las palabras escritas o las palabras orales, que yo llamo distintas modalidades semióticas, que quiere decir distintas formas de armar símbolos dependiendo de los recursos que tengo a la mano. Modalidad, recursos o canales. Semiótica, integración de los símbolos. Para entender mejor la modalidad semiótica de los gestos, sí es útil al menos mencionar 4 categorías en las que han estado negociando principalmente los 2 autores fundacionales de esta nueva etapa de los estudios sobre gestualidad, que son Adam Kendon y David McNeill. Estos 4 tipos de gestos son los rítmicos, en inglés beats, los representacionales, tanto metafóricos como icónicos, los indexicales, podemos también considerar los interactivos, para lo cual ya van a ser 5 tipos, y por último, los famosos emblemas. Voy a empezar por estos últimos. ¿Qué son los emblemas? Los emblemas son los gestos, digamos, que causaron al principio mayor interés. Aquí dejo algunas referencias de un trabajo de Adam Kendon que se llama ¿Cómo los gestos pueden funcionar como palabras? Porque en efecto, como el gesto de OK, los emblemas se parecen mucho a las palabras si empezamos a tratar de distinguir entre gestos y palabras. Bueno, las palabras son fijas. Las palabras más o menos siempre significan lo mismo. Tienen formas muy convencionales de una lengua. Los emblemas incluso se conocen a través de distintas lenguas. Bueno, ya no sé si estoy describiendo a una palabra o a un gesto, porque el gesto de OK cumple con todos esos criterios. Entonces, esos son los emblemas. Gestos como OK, como está bien, los numerales gestuales, por ejemplo, dame 2, dame 3. Y algunos gestos expresivos como piénsalo o la misma sonrisa de, ¿no? Ese tipo de gestos, que ahora están muy relacionados, por ejemplo, con los memes, se llaman emblemas precisamente porque son emblemáticos, porque tienen consistencia en la forma y el significado, y se parecen mucho a las palabras en cuanto a que serían listables. ¿Qué es listable? Quiere decir que los podría casi poner en un vocabulario gestual. Mientras que otros, como el gesto de señalar, pues depende a qué señale, o los representacionales como pues depende de qué esté hablando, tal vez ese es mi tope de gasto, o más o menos esta era la relación que había entre los que estaban abajo y los que estaban arriba, etc. Y se pueden disparar los significados. Digamos que hay un atractor, un centro significativo en común, ¿no? Relaciones espaciales, más menos, magnitudes, una idea general esquemática, diría la lingüística cognitiva, pero no una serie, digamos, de conceptos más específicos como los que sí tienen las palabras. Entonces, ahí es donde estamos notando la distinción, una de las más importantes, entre estas modalidades semióticas. Una es de significados compuestos, significados más codificados, significados más lógicos racionales, y otra es de significados más estéticos, más sensoriomotores, que tienen que ver con el cuerpo, con las relaciones físicas, la velocidad y las magnitudes, y le vamos a llamar justamente así. En otros textos se pueden encontrar el término imaginería, el término globalidad, el término iconicidad. Yo me voy a referir a los significados gestuales como significado sensoriomotor, es decir, significados de expresiones que derivan de nuestra relación con nuestro propio cuerpo y de nuestro cuerpo con las cosas de la circunstancia, y por eso magnitudes, distancias, relaciones entre objetos, cosas que se agarran, cosas que se sostienen, etc. Mientras que en el mundo de la codificación, el de las palabras, no hay significados sensoriomotores.
La gestualidad es la que expresa lo sensoriomotor, incluyendo las magnitudes que yo represento con mi sonido. Como decir, está lejísimos. Aquí está cerquitita, hombre, ¿no? Eso también lo consideraría gestual. En el segundo tipo, ya no sé si estoy yendo en el orden que planteé al principio, pero bueno, están los representacionales. ¿Cuál es la diferencia entre los representacionales icónicos y los representacionales metafóricos? Vuelvo a lo mismo que dije al principio. Es una diferencia artificial. No es una diferencia real, pero nos ayuda a ser más ordenados con los datos. Se supone que los representacionales metafóricos son los que son más abstractos, mientras que los icónicos tienen todavía que ver con el objeto, el concepto que están representando. La distinción entre estos dos, o la frontera entre estos dos tipos, es muy sutil, es borrosa, diríamos. Los representacionales, por ejemplo, serían ese concepto en particular de productividad. Me parece que hoy, aquí en nuestra cultura occidental, está sobrevalorado. Esos tres que hice, concepto, aquí, cultura occidental, sobrevalorado, serían metafóricos porque su forma no está relacionada con algo concreto. A diferencia de, y voy a tratar de usar los mismos tres gestos, esta pelota que tengo, que si la pesas, pues no pesa mucho, la puedes lanzar lejísimos. ¿Ok? Pelota, forma, peso, distancia. Entonces, uno está refiriendo a conceptos abstractos, los metafóricos, ese concepto de productividad, aquí en Occidente está sobrevalorado, sobrevalorar, aquí en Occidente, concepto. Mientras que en el otro ejemplo son cosas concretas, pelota, peso, distancia. Esa es la diferencia entre gestos representativos, icónicos y metafóricos. Una explicación muy rápida, pero bueno, no quiero tomarme demasiado tiempo porque es un gran tema. ¿Qué los hace representativos? Representativo es precisamente porque algo de su magnitud, de su forma, de sus relaciones, ya sean abstractas o concretas, metafóricas o icónicas, está siendo expresado por el gesto. Y es típico que los gestos representativos estén relacionados con la conceptualización, el pensamiento, los conceptos incluso abstractos como cultura occidental, como religión, sociedad, política. Y por el otro lado los icónicos con formas, superficies, maneras de manipular las cosas, como cuando yo digo, pues tráeme una naranja más o menos así. Ay, las naranjas que me trajiste estaban chiquititas, pues parecían naranjitas. Todos esos son gestos representativos y son fundamentales. Creo que hasta son los más importantes para cuando estamos hablando del terreno educativo y cuando empezamos a tratar de entender qué es lo que están haciendo. En efecto, son muy importantes apoyos para la organización del pensamiento y de la comunicación, y vean justo lo que estoy haciendo. Ya daré más ejemplos. El tercer tipo, otra vez, no sé si en el orden que dije desde el principio, son los rítmicos o en inglés beats. No me voy a detener mucho porque esta es una clase muy interesante de gestos, pero son los más abstractos, son los menos ilustrativos. Hay que leer más para entender qué están haciendo. Resulta que el lenguaje tiene una parte rítmica, tiene una parte en donde los acentos, las velocidades, las divisiones que yo hago entre las sílabas de una palabra, por ejemplo, me dan ritmo, me dan estructura, digamos, casi musical, métrica. Esa misma estructura se expresa en la gestualidad con estos gestos rítmicos. La palabra beat, pulso o tempo, ¿no? Los beats son exactamente eso. Fíjense, cuando yo estoy diciendo esto, estoy moviendo las manos al ritmo de mis palabras. Esto se ve muy frecuentemente en el hip hop, cuando ellos mueven sus dedos o su mano siguiendo el ritmo de lo que están cantando. Esto es lo que yo te quiero decir, por ejemplo. Muy mal me sale, pero ya saben a qué me refiero. Y cuando uno está hablando, también es interesante porque estos rítmicos
que se definen, como dije, por estar al servicio de la estructura prosódica, que ya dije que es prosodia, el ritmo del lenguaje. Normalmente coinciden, por ejemplo, con los acentos. Cuando yo digo, ay, esa palabra que se inventó Alfonso Reyes, gitanjáfora. ¿Qué es eso? ¿Vieron? Gitanjáfora. Es decir, la parte más enérgica de mi gesto relacionada justamente con el acento de la palabra. En este caso, una palabra esdrújula. Después tenemos los gestos interactivos. Estos gestos o este tipo de gestos no pertenecen a la clasificación original de David McNeill o de Adam Kendon, que, como decía, era una clasificación que han discutido durante los últimos años y que más o menos ha quedado en estos 5 ejemplos, o en estos 4 más bien. Este quinto es de un trabajo de Janet Babelas. ¿Qué son los gestos interactivos? Se definen por ser gestos que están dirigidos al interlocutor, a la persona con la que estoy hablando, y no tanto al tópico, el tema o el mensaje de la comunicación. Son todos estos gestos que le hacemos a los demás para llamar su atención, para indicarles que es su turno, para preguntarles algo, pedir que nos den una pausa, pedir que no nos tomen el turno de habla. Por ejemplo, bueno, y a ver, dime. O cuando alguien se queda a media idea, bueno, te quería yo decir algo, pero no sé. Dime. O cuando estoy hablando y no quiero que me interrumpan. Bueno, el tema que les estoy manejando aquí es el tema sobre gestualidad y... Espérame tantito. Y es un tema importante para el lenguaje, la cultura, la psicología y la sociedad. Esos son los gestos interactivos. Los gestos que tienen que ver con la interacción de 2 personas en una conversación. Cómo se reparten los turnos, cómo se pide la palabra, cómo se evita que el otro te la robe, cómo se cede la palabra, etc. En último lugar, en esta clasificación que, como ya dije, es artificial, es aproximada, pero nos ayuda a tener una más ordenada manera de llegarle al tema de la gestualidad y entender las funciones de los gestos. Es un primer paso. El último lugar lo ocupan los gestos indexicales. ¿Qué son los gestos indexicales? Indexical viene de índice, que viene de dígito, que viene de dedo, ¿no? Entonces, originalmente la palabra refiere a señalar. Señalar se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer con los ojos, se puede hacer con la boca. Aquí les dejo un par de estudios sobre el señalamiento con la boca. Y típicamente, bueno, también ese. Pero típicamente también con el dedo, ¿no? El dedo o la mano. Ese de allá. No, el otro. Hay muchas maneras de señalar con una mano, con 2 manos, con el hombro, con el pie, etc. Pero los más típicos son con la mano, ¿no? La forma más típica de señalamiento es la del dedo índice extendido. Esta forma, que puede variar así, así, puede tener los dedos más relajados, tiene muchas formas. ¿Qué señalo? Eso vamos a ver en los ejemplos más adelante, pero fundamentalmente puedo señalar cualquier cosa. Te puedo señalar a ti, me puedo señalar a mí, puedo señalar a otra persona de la que estemos hablando, y ahí estaría siendo más o menos la función de los pronombres de la lengua oral. Yo, tú, él, y digo más o menos porque es muy aproximado, porque no hay ninguna razón descriptiva para esperar que la gestualidad haga lo mismo que la lengua oral. Este es un punto muy importante, que tal vez debía haber mencionado al principio, pero hay que asumir un principio de no redundancia cuando uno está estudiando la gestualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que asumir que la gestualidad está haciendo otra cosa de lo que hace la lengua oral. Las manos, mientras las muevo, por dar un ejemplo, hacen otra cosa de lo que la voz hace pronunciando palabras. Son complementarias, pero no son iguales. Son complementarias, pero no hacen lo mismo. No son intercambiables. La gestualidad es fundamental. Esto porque, y digamos, esto ya son temas más técnicos para quien le interese, porque muchas veces se interpreta la gestualidad como en el camino a volverse lengua. Por ejemplo, en cuanto a las lenguas de señas. En lugares pequeños, con una comunidad de sordos,
personas que no escuchan, que por cierto, como siempre he dicho, no son sordomudos. La mayoría solo son sordos, es decir, solo tienen limitado el sentido del oído. No tienen ningún problema con hablar, solo no utilizan el aparato fonador para hablar porque no desarrollaron la capacidad de representar con sonidos el lenguaje, sino, si tuvieron suerte, adquirieron una lengua de señas. Bueno, volviendo al tema, en comunidades pequeñas de sordos se forman nuevas lenguas de señas. Y entonces sí, lo que vemos es que los gestos cada vez van adquiriendo más propiedades de la lengua y, por ejemplo, las formas, no sé, digamos perro, se empiezan a convencionalizar y entonces ahora siempre se dice así perro, como en el caso de la lengua de señas mexicana. Entonces, ese paso de lo gestual a lo lingüístico, a la lengua, sí sucede, pero no sucede en detrimento de la gestualidad. Lo digo en palabras más simples. No sucede de manera que borra el papel de la gestualidad. Lo que pasa es que entre los sordos o en otras situaciones se necesitan los gestos o, vamos a decir, la expresión con las manos para ambas cosas. Lo que he dicho como codificado y a lo que le he llamado como solamente convencional o arbitrario y analógico global. Ambas funciones del lenguaje tienen que estar juntas. Entonces, los gestos no van hacia volverse arbitrarios o codificados. Ambas cosas se necesitan así como están. ¿Ok? Entonces es importante, y como les digo, esto ya es un tema muy específico, pero para quien le interese lo comento, es importante no ver a todo el lenguaje en una misma ruta. Y por lo tanto abandonar el foco centrista, etnocentrista, se dice en antropología, que tenemos sobre la lengua escrita y sobre las representaciones estructurales de la lengua. Vimos entonces 5 tipos de gestos, 5 tipos de gestos básicos para empezar a entender qué hace la gestualidad en todas las áreas que ya mencioné. Lo puedo ver desde la lingüística y estudiar propiamente las funciones de la gestualidad como lenguaje. Lo puedo ver desde la psicología y estudiar a la gestualidad como apoyo para el pensamiento, para la representación simbólica, para la resolución de ciertos problemas de pensamiento o atorones en la manera en la que se relacionan el pensamiento y el lenguaje, desde la antropología para entender las representaciones culturales y desde la educación para entender qué apoyos de tipo sensoriomotor, como le he llamado, son útiles y favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 5 tipos de gestos, los repito una última vez, son, no necesariamente en el orden que les había dicho al principio, son emblemas, beats o rítmicos, indexicales, interactivos y la clase que más me gusta a mí, que por eso la dejé al final, los representativos, tanto los icónicos como los metafóricos.